Calabozos y Dragones fue la culminación de dos creadores trabajando juntos. Uno que podía crear el concepto general, el otro que podía refinarlo en un juego funcional. Sin ambos, no existiría. Ciertamente, la idea de los juegos de rol habría tenido grandes retrasos. Y aún así, las circunstancias terminarían con estos dos compañeros que dieron a luz a este proyecto, traicionándose entre sí, para el beneficio final de ninguno. La magia murió. Esta es la era de los luchadores. SF Debris presenta El tiempo de los dragones. Tercera parte, la era de los luchadores. Para entender el cisma, tenemos que entender algunas cosas primero. Una es sobre las experiencias de negocios anteriores de Arneson con Gygax, otra es sobre los clubes de juegos de guerra de la época. No abandonen la nave era el primero de 3 juegos navales que Arneson creó. Y considerando el éxito del primero, Gygax estaba ansioso por publicar los siguientes con Gaidon. El problema era que Arneson y Mike Carr no estaban recibiendo sus regalías, mientras que Gygax intentaba razonar del lado de Lori por un lado, mientras que esperaba obtener las nuevas reglas del otro. Siendo justos con Gygax, esto último posiblemente pasara porque sabía que las reglas de Arneson necesitarían muchísimo trabajo para crear la versión final, ya que colocar sus ideas en el papel era algo con lo que siempre se peleaba. Cuando Gaidon finalmente les mandó sus cheques a Arneson y Carr, rebotaron, y Gygax atribuyó el problema a algún estúpido error por parte de Mastercard. El par jamás recibió un pago por parte de Gaidon por su trabajo. Y si bien no fue culpa de Gygax, su continua defensa de Lori causó que todo oliera mal de ahí en más. Y no ayudó el hecho que un mes después de la fundación de Tactical Studies Rules, Arneson no obtuvo sus regalías por D&D. Gygax solo se excusó en que un nuevo producto que acababa de salir revoloteó todas las finanzas, pero que era vital mantener su relación con las miniaturas de Heritage, así que tenían que hacerlo. Más de eso después. Pero cual sea que haya sido la razón, el hecho que Gygax no enfrentara el problema directamente con Arneson, después de lo que pasó con Gaidon, no hizo que Arneson confiara en Tactical Studies Rules. En lo que respecta a los clubes de juego de guerra, no son muy diferentes a las comunidades online de hoy en día, propensos a fracturas y alineaciones políticas. Arneson había estado en uno en Ciudades Gemelas, de hecho, pero cuando Gygax tuvo problemas con su grupo, no se guardó sus opiniones. Verán, Tactical Studies Rules obtuvo su nombre de la Asociación de Estudios Tácticos del Lago Ginebra. Pero se estaban desanimando sobre cómo el enfoque parecía inclinarse más hacia promover esta compañía y no sobre jugar juegos. Llegó hasta el punto en que Gen Con era sobre TSR y no sobre la Asociación del Lago Ginebra. Finalmente, varios miembros grandes renunciaron públicamente por esto. Gygax, refiriéndose a ellos como orcos, lamentó la falta de apreciación por los creativos, burlándose de ellos por sus pequeñas mentes. La persona a la que le envió la carta sobre eso era Dave Arneson, antes de que fuera al Lago Ginebra y se uniera a TSR. Gygax, como podrán deducir, no tenía tolerancia a la oposición, y eso continuará durante el resto de nuestra historia. Déjenme reiterar que no vine aquí con una agenda, más allá de descubrir lo que parece ser la verdad. Esto no significa que no he formado una opinión luego de todo lo que salió en la investigación. Quiero establecer que no intento darle crédito a ambos lados en un inútil esfuerzo por ser neutral, sino porque siento que todo lo que digo es una interpretación intelectualmente honesta de los eventos. Durante la mayoría de lo que va a pasar, la imagen que les daré de Gary Gygax no va a ser bonita, pero siento que demuestra desarrollos precisos. Cuando dejó TSR, contó su historia, y eso ha moldeado la percepción de sí mismo y otros por mucho tiempo. Su historia, sentía, era una gran tragedia, y estoy de acuerdo, pero no en el mismo sentido. Él lo vio como la tragedia del rey Lear, traicionado por aquellos en quienes no debió confiar. Pero para mí, su tragedia es más como la de Walter White, un hombre que permitió que el éxito y el poder lo cambiara, sacando lo peor de sí mismo.
El término que he visto por ahí es el de Gary TSR y encaja perfecto. Para entender el complejo lugar que Gary Gygax tiene en los juegos, uno tiene que diferenciar el hombre que están a punto de conocer del hombre que fue y del hombre que será después. Antes y después, Gary Gygax era un buen tipo, carismático, comprometido y considerado. Alguien que hacía que cada jugador se sintiera importante y que cada fan era importante para él. Y claro, en este tiempo manejando a TSR, puede que siguiera siendo esa persona al lidiar con fans en las convenciones o discutiendo sobre juegos. Jim Ward, por ejemplo, un viejo empleado de TSR, fue contratado porque Gygax lo encontró mientras compraba libros, y ambos compraban los mismos 7 libros. Intrigado por esto, Gygax tenía que acercarse a él, y luego de una charla, lo invitó a su siguiente partida. Y luego de decidir que no era un lunático, Kamen estaba impresionado por lo que vio. Este es el Gary Gygax al que la gente se refiere con reverencia, la razón por la que la gente lo celebra y por lo que ha sido inmortalizado con la GaryCon. Esto no se basa en mentiras. Era una gran parte de quién era. Pero no era la totalidad de quién era, ni por mucho. Y por eso, el Gary TSR. Gary TSR salía en temas sobre TSR, y era un gran contraste al Gary celebrado. El viejo Gary Gygax solo quería hacer el suficiente dinero diseñando juegos para proveer a su familia. El Gary TSR estaba en el negocio de los imperios. Y el jefe de este imperio no dejaría que nadie se saliera de línea sin represalias. No busco decir que el Gary TSR era un monstruo, sino que era, usando el término científico, un pendejo. Un mezquino ególatra, ocasionalmente traicionero, mentiroso. Una persona que hablaba de Gary TSR diría que, luego de verlo por Gen con su séquito, dijo que podía escuchar la marcha del imperio tocando. Pero también dijo que una cosa que apreciaba de Gary Gygax era que era la prueba viviente que la gente podía cambiar. Si bien merece ser responsabilizado por sus acciones, también hemos de recordar lo bueno así como lo malo. Si vieron la serie sobre George Lucas, siguieron a un hombre a través de sus éxitos y fracasos, y vieron de primera mano que la gente no son personajes de ficción. Son brutos y complicados, y deben ser juzgados por todas sus acciones. También hay que separar el personaje de Gary Gygax de sus habilidades y logros. Las repetidas, pendejadas del Gary TSR llevaron a una reacción contraria en los juegos de ese tiempo que lo degradaron ante los ojos de la gente a nada más que el editor de Dave Arneson. Eso no es verdad. La mayor fortaleza de Gygax era la de tomar las ideas de otras personas y mejorarlas. Y lo que hizo aquí no era una excepción. Tomó un juego de fantasía casero y trabajando con Arneson, lo hizo funcionar, incluso si las reglas originales eran difíciles de entender. Y quiero enfatizar que la decisión de Gygax de intentar convertir esto en un producto comercial y su disposición en invertir tiempo y dinero en crear una compañía para llevarlo al mercado es igual de importante que la revelación de Arneson sobre lo que tenía cuando funcionó Bronstein con Chainmail. Fue la determinación de Gygax de ser un diseñador profesional de juegos, aun si tuviera que crear su propia compañía, que logró que el juego casero de Arneson sea amado por millones. Y no se puede negar el rol instrumental que tuvo Gygax al refinar la idea en un juego funcional. Si hay algo que quiero que se lleven de aquellos que representan este juego, es que el hombre es una criatura falible, y que presumir nada más que virtud es absurdo. Y tomar los defectos humanos como justificación para llamar a alguien como un villano malvado es sobresimplificado hasta el punto de infantilismo. También he de agregar, para ser justos, que Dave Arneson no fue precisamente caritativo sobre Tactical Studies Rules o D&D en varias de sus primeras correspondencias. Arneson también resentía la autoridad, pero admitió no tener la habilidad para liderar. Y de haberlo dejado solo, los RPGs se habrían retrasado años antes que apareciera alguien más para desarrollar sobre las ideas de Blackmore para llevarlo al siguiente paso. Arneson había considerado abrir una agencia de viajes antes de finalmente trabajar para TSR. Fue solo después de TSR que intentó, y fracasó, empezar su propia compañía de juegos.
Arneson es la víctima en esto, sí, pero el solo pintar a Gygax como aquel que solo robó todo lo que era del otro es revisionismo histórico, solo que hacia el otro lado. Al principio mencioné sobre lo de que no pagaban regalías a Arneson. Bueno, esto es lo que pasó. Tenía que ver con lo que parecía algo prometedor para TSR, uno de los juegos ese año que lograría llegar lejos, Guerreros de Marte. Déjenme leerles la página de Wikipedia para entender qué fue lo que pasó. Guerreros de Marte es un libro de 1974 de reglas de un juego de guerra en miniatura, escrito por Gary Gygax y Brian Bloom y publicado por Tactical Studies Rules. Simula el combate en el mundo de fantasía de Barsoom, originalmente imaginado por Edgar Rice Burroughs en su serie de novelas sobre John Carter de Marte. Gygax y TSR publicaron las reglas sin permiso de los herederos de Burroughs y poco después emitieron una orden de cease y desista y el juego dejó de distribuirse. Tal vez se pregunten, como yo lo hice, ¿cómo rayos esperaba TSR salirse con publicar un juego con la IP de alguien más sin su consentimiento? Dos razones. Primero, era una práctica estándar. La comunidad de juegos de guerra era tan pequeña que si un tipo gana una convención con reglas basadas en El Señor de los Anillos, a nadie le importa, especialmente porque no serían vendidos de todas formas. Pero Guerreros de Marte era un producto comercial, por más pequeño que fuera. Seguramente sabían que jugaban con fuego, ¿no? Bueno, aquí es donde entra la confusión. TSR trabajaba con Heritage, quienes hacían las miniaturas, y como dije la última vez, los manufactureros contaban con que la gente se inventara las reglas para poder motivar a la gente a comprar las miniaturas. Sin saber esto, la licencia del estado de Edgar Rice Burroughs para hacer miniaturas estaba con Heritage. Y ya que era licenciado, era importante hacer bastantes para poder tener ganancias luego que los herederos de Burroughs tuvieran su parte de estas. Así que Heritage necesitaba reglas de juegos para que la gente los comprara. Para lo cual Gygax estaba más que feliz de hacer. Amaba el trabajo de Burroughs tanto que hasta lo mencionó con Calabozos y Dragones. Bueno, todo esto era perfectamente lógico en el mundo de los juegos, pero para el estado de Burroughs, esto era una compañía de juegos, sin una licencia, vendiendo un juego sobre su propiedad intelectual. Respondieron rápidamente y el juego fue retirado, un golpe para la joven compañía, y como ya establecimos, una mayor grieta para Arneson, quien no dejaría que TSR lo estafara como lo hizo Gaidon. Aún así, Gygax en estos primeros días buscaba mantener buenas relaciones con aquellos que beneficiarían a esta nueva compañía. Así que por un lado siempre distraía a Arneson, mientras trataba de mantener a McGarry paciente mientras intentaba publicar su juego, ahora llamado Calabozo, con signos de exclamación. Pero un juego de mesa era más costoso que un libro de reglas, porque tenían que ensamblarlo y pegarlo todo en la casa de Don Kay y luego en la de Gygax. Pero Gygax tenía grandes ambiciones y quería evitar la situación en que Charles Roberts, fundador de Avalon Hill, estaba. Tener no jugadores manejando la compañía debido a malas decisiones de negocios. Luego de la muerte de Don Kay, Gygax le mandó una carta a McGarry dejando en claro que eran pequeños, pero estaban creciendo, y que tomarían medidas para que ningún jugador tomara posesión de la compañía. Arneson y McGarry, así como varios de los jugadores de Ciudades Gemelas, eran muy buenos diseñadores, y Gygax sabía que si podía meterlos a bordo, tendrían productos que causarían un gran impacto. Especialmente porque creía que lo que necesitaban era un gran listado de productos para tener publicidad a costo efectivo. Creía que la publicidad sería clave para agrandar el negocio. En ese sentido, Gygax había creado accidentalmente la oportunidad perfecta de marketing para su compañía y ni se había dado cuenta. Gen Con. Crecía a pasos agigantados, trayendo a su audiencia en grandes cantidades al lugar donde manejaba su negocio, y por supuesto, él era el dueño y administrador del evento. Era la oportunidad perfecta para mostrar sus juegos, incluyendo a Calabozos y Dragones, ayudando a la gente a entender lo que era el juego con la experimentación. Avalon Hill vio lo que Gen Con hizo por TSR y se dio cuenta que Gygax había logrado algo aquí. En 1975, Avalon Hill trabajó con un club del área de Baltimore para crear su propia convención llamada Origins.
Si bien las condiciones no fueron las ideales, fue un gran éxito, ayudando a Avalon Hill con una mejor forma de publicitar juegos y empujando contra el enfoque de miniaturas de Gen Con, dándole mayor énfasis a los juegos de mesa. Gygax estaba enfurecido por la competencia directa tanto para TSR como para Gen Con, y cuando escuchó que el evento tuvo una asistencia de 1,500 personas, anunció públicamente que Gen Con fue visitada ese año por 1,600 personas. Luego de una lluvia de críticas, Gygax admitió que el número era en realidad 1,000. De todos modos, en lugar de reconocer a Origins como una segunda oportunidad para que TSR mostrara su producto, de hecho, Avalon Hill se asociaría con su competencia directa, SPI, porque era beneficioso para ambas compañías el tener una convención donde mostrar ambos productos. Pero Gygax resintió Origins como competencia directa de su amada Gen Con. TSR la usaría, pero él no estaba feliz por ello. Hasta cierto punto, el sentimiento era mutuo. Lago Ginebra es una de muchas ciudades costeras que prosperan como centro turístico más que otra cosa. Un lugar que visita gente de Milwaukee o Chicago. Un lugar a donde la gente va a escapar de las metrópolis. Hugh Hefner contribuyó a esto al construir el primer Playboy Resort aquí, con una pista de aterrizaje privada para que los ricos disfrutaran y un hotel diseñado por Frank Lloyd Wright, desde el cual se podía disfrutar de las atracciones de la comunidad del resort y grandes artistas presentándose. Era, sin embargo, el único lugar así. La gente no iba al lago Ginebra para las convenciones, iban para escapar de las convenciones. Con el crecimiento de Gen Con sobrepasando la capacidad de su lugar anterior, TSR usó el Playboy Resort en 1977. Pero incluso eso llegaba hasta los límites de lo que podían hacer en la pequeña ciudad. En 1978, cuando un grupo de juegos en Detroit ganaron la puja para hacer Origins en Ann Arbor, Michigan, Gygax tomó la llegada al Medio Oeste como un asalto directo contra Gen Con. Esta vez sí se tragó su orgullo lo suficiente para ir por el bien de promover D&D a través de los módulos. Pero era solo para evitar crear un vacío que aprovecharan sus enemigos como había pasado en el 77. Para evitar este posible amontonamiento, dejaron Lago Ginebra y fueron a un campus universitario en Parkside para la Gen Con del 78. El espacio no era el problema esta vez, sin embargo. Si bien públicamente Tim Kask dijo que probablemente las tiendas mantuvieron a unas 500 personas afuera, sabía que fue por la presencia de Origins tan cerca tanto en lugar como momento de Gen Con. Esto no evitó que Gygax diera su propia teoría, que los resentidos habitantes del lago Ginebra les decían a la gente que la convención fue cancelada. Una señal de o su paranoia puesta ante el público, o un intento desesperado de ganar una competencia que existía casi por completo en su mente. Al final, no fue el espacio lo que molestaba a los que asistieron a Gen Con, sino la falta de iluminación apropiada. Cuando intentaron arreglar esto, los circuitos explotaban. Las editoriales que atendieron Gen Con estaban tan molestas que decidieron que debían estar unidas para hacer cambios por el bien de todas las pequeñas editoriales que no podían forzar la situación. Pero entonces, Avalon Hill y SPI aparecieron y pidieron unirse también. Lo que todos querían en realidad, dijeron, era la misma cosa. El pujar por cosas que sean mejor para la industria, toda la industria. Técnicamente eran competencia, pero lo que sea que ayuda a los juegos era la marea que alzaba todos los botes. El grupo que salió de eso fue la Asociación de Fabricantes de Juegos, o GAMA en inglés. Era una organización creada con el claro propósito de ver por las necesidades de las compañías de juegos y ayudar a la industria a prosperar y al hobby a expandirse. Naturalmente, Gygax los vio como su enemigo mortal. Pero me estoy adelantando. Arneson se resistía a la invitación de mudarse al lago Ginebra y trabajar para ellos, pero dijo que lo haría una vez que tuvieran una oficina real, no un garaje o el sótano de alguien. El primer esfuerzo de Gygax y Bloom con eso fue una casa en William Street, con la planta baja como su tienda de hobbies, el calabozo. La planta alta sería la oficina y el sótano como depósito y centro de envíos. Siendo que era una pequeña startup, las personas tenían más de una tarea para poder mantenerse a flote. Rob Kuntz, por ejemplo, trabajaba en el calabozo así como su trabajo creativo.
Y si bien al fin lo convencieron de mudarse, Arneson era tanto investigador en jefe y trabajaba en el correo. Lo que sucedió en los 11 meses que Arneson trabajó en TSR está sujeto a mucho debate. Está demostrado que tenía escasas publicaciones durante este periodo. La pregunta es, ¿por qué? Unos dicen que era algo perezoso y todo le pasaba por encima. Otros dicen que secretamente daba ideas secretas a otras compañías de juegos, aunque este último fue únicamente de Gygax, cuyo archivo en el FBI indica que era muy paranoico. Por cierto, el FBI hace aparición más tarde. Otros recuentos dicen que Gygax y Bloom no le daban a Arneson materiales con los que trabajar, que estaba aquí para arrojar sus ideas para TSR en lugar de trabajar en algo nuevo que estaba llegando. Por ejemplo, durante este tiempo un nuevo juego de rol llegó y estaba muy interesado en esto, pero lo mantuvieron alejado. Se llamaba Top Secret, un juego de espías. El juego era particularmente notorio por un cierto incidente. Unas notas sobre un módulo fueron olvidadas en un restaurante, que hablaban de los detalles del asesinato de un empresario israelí. Las notas fueron encontradas, y aquí es donde llega el FBI. Aunque aquí no es cuando arman un archivo para Gygax. Eso fue otro momento en que se involucró el FBI. Afortunadamente se dieron cuenta rápido que esto era solo algo de ficción, pero Tim Kask hizo uso del incidente para promover el juego, diciendo que es tan real que incluso engañó al FBI. Pero Arneson nunca pudo tomar parte en nada de esto, y se empezó a desanimar con todo. Si conocen alguna de esas ciudades turísticas, sabrán que suelen morir a las 10, a las 9 o incluso a las 8 de la noche, ni que la gente fuera por un show de Broadway. Más allá de unos bares y el resort Playboy, no había nada que Arneson pudiera hacer a la noche, a diferencia de Ciudades Gemelas. La única razón por la que estaba aquí era por un trabajo que ya no lo estimulaba, como si Gygax lo hubiera traído aquí solo para tomar sus ideas y llevarse más gente de Ciudades Gemelas para TSR. McGarry también estaba decepcionado con la compañía, sintiendo que Calabozo era manejado de manera que violaba su contrato. En una reunión de accionistas, es común con las compañías principiantes especialmente, que se ofrezcan algunas acciones como incentivo para ayudar a crecer a la joven compañía. Arneson y McGarry dejaron claro que mover a TSR a Ciudades Gemelas sería un gran beneficio para la compañía. La Asociación del Lago Ginebra estaba colapsando, mientras que Ciudades Gemelas estaba llena de nuevos y emocionados jugadores y tenía acceso a más recursos. TSR tenía solo una persona atada al Lago Ginebra. ¿Por qué no ir donde tendrán todo lo que necesitarían, incluido gente? La respuesta de Gygax ilustraba su aproximación y su desconexión. Cuando Gygax piensa que está por ganar, a veces sugeriría una maniobra que creía causaría una retirada, porque su sugerencia haría del problema algo peor. Esto será muy importante más adelante. Así que sugirió una votación para ver si eso es lo que la gente realmente quería. Quedó sorprendido cuando hasta Rob Kuntz pensó que era un buen plan. Kuntz era como un hijo para él. E incluso hay reportes que Gygax pensó en adoptarlo en algún momento. Había estado en la sesión de Blackmore con Gygax y después trabajó con Gygax para averiguar el cómo hacer que funcione. Fue al probarlo con Kuntz que Gygax entendió que Blackmore no podía ser fácilmente duplicado. El juego estaba en la cabeza de Arneson. La única manera en que Gygax podría armar algo sobre esto sería trabajar junto con Arneson y compartir el crédito. Kuntz dijo que Gygax no estaba feliz por eso. Aquí parecería dispuesto comparado a la reacción del voto de Kuntz. Se levantó de su asiento y gritó a todo pulmón frente a mi cara, diría Kuntz, y concluyó que Gygax tenía miedo que Melvin Bloom, su socio silencioso, usara sus acciones y las de Brian para tomar control lejos de Gygax. De ser así, es probable que fuera un miedo nacido del hecho que Melvin no era un jugador, y sería quien tomaría el control, en lugar de solo perder el poder. Recuerden que estaba aterrado ante la idea que un no jugador estuviera al mando. Pero sin importar su motivación, Gygax enloqueció, y si bien la moción fue rechazada,
el voto solo era para ver los sentimientos de todos, no tenían las acciones suficientes para forzarlo, fue claramente tomado como una traición personal para Gygax y castigaría a los responsables. Rob Kuntz, por ejemplo, pidió una expansión de sus deberes en el área creativa. La respuesta de Gygax fue un enorme N-O exclamación en una hoja. En cuanto a Arneson, la relación ya tenía varios problemas, pero esto era claramente una grieta. La relación entre ambos hombres nunca volvería a ser la misma. Si ponemos a Gygax y Arneson de un lado y a Peter Atkinson y Richard Garfield del otro, podemos ver inmediatamente de dónde salieron los problemas para los primeros, pero no para los segundos. Piensen en dónde estaban los talentos de Atkinson y Garfield. Atkinson sabía lo que le faltaba al cliente y los hizo ver eso, mientras que Garfield sabía cómo hacer juegos desde una perspectiva teórica, así como una divertida. Ambos eran vitales para la creación de Magic, pero de maneras radicalmente diferentes. Fue Atkinson quien vio que los jugadores querían un juego que fuera rápido, portátil y atractivo, y fue Garfield quien sabía cómo hacer tal juego. Fue Garfield quien se dio cuenta que un juego donde las cartas podían romper las reglas sería emocionante, y fue Atkinson quien se dio cuenta que el arte de fantasía mejoraría el producto, emocionaría a los jugadores y atraería a la gente. Fue Garfield quien desarrolló una forma de hacer del juego algo funcional y expandible. Fue Atkinson quien supo cómo convertirlo en un producto y hacer que a la gente le interese comprarlo. La clara delineación muestra que Garfield era el cerebro detrás de la teoría del juego y Atkinson era el cerebro detrás del negocio del juego. Y eso aseguró una relación armoniosa entre ambos. Garfield sabía que era su trabajo hacer un juego funcional, y Atkinson sabía que era su trabajo hacerlo de algo que la gente querría probar. Pero Gygax y Arneson compartían estas habilidades entre ellos en lugar de en cada uno, solo que manifestándose de manera diferente. La creatividad de Arneson salía de la necesidad de lo nuevo, mientras que la de Gygax salía del poder explorar las posibilidades de ideas existentes. A Arneson le gustaba aflojar las cosas. Gygax quería cuantificarlas y organizarlas. D&D sin Gygax era un armado muy inteligente y adorable de cosas que nunca podría ser publicado, aun si Arneson fuera lo bastante bueno para escribirlo. Pero D&D sin Arneson sería solamente chainmail. Ambos eran instrumentales para las mecánicas del juego. Es por eso que la asociación entre Arneson y Gygax tenía más en común con la de Richard Garfield y Scaf Elias. Garfield es el generador de ideas, con Elias como su compañero para hacer de las cosas algo práctico. Garfield ensombreció a Elias y en toda mi investigación no he encontrado una señal que resintiera eso, a pesar de lo duro que trabajó. Pero si de repente Scaf Elias fuera a llenar el mismo rol que Peter Atkinson, entonces toda la dinámica se empieza a complicar. Antes se tenía el mutuo respeto entre Atkinson y Garfield. El tipo que inventó el juego y el tipo que tuvo la voluntad y la inteligencia para convertirlo en un producto exitoso. Y también había respeto mutuo entre Garfield y Elias, el creador del juego y el refinador del juego. Si el tipo que lo refinaba y el que veía que el juego fuera publicado eran la misma persona, entonces el respeto mutuo se pone en cuestión. Hay muchas razones por las que gente en la posición de Gygax estarían resentidos con Arneson. Él era más joven, pero tenía esta creación brillante para empezar. Además, había muchas cosas sucediendo en sus vidas que naturalmente pondría celoso a cualquiera. Cuando Arneson tenía poco dinero, solo se quedaba en casa de sus padres. Cuando Gygax tenía poco dinero, tenía que romperse la espalda haciendo trabajos pesados que incluso podían dejarlo físicamente herido cuando terminaba, porque debía proveer por su esposa e hijos. Arneson se graduó de la universidad. Gygax abandonó la preparatoria. Es fácil ver el porqué, cuando realineamos los roles, el respeto mutuo era más difícil en su caso. Después de lo que pasó, quedó claro que Gygax resentía a su co-creador. Lo primero que Gygax hizo fue hablar con Arneson frente a frente. Y siendo justos con Gygax, empezó bien intentando arreglar las cosas. Pero cuando Arneson listó algunas quejas sobre cómo sentía que su trabajo era manejado y que la compensación era con acciones sobrevaloradas de TSR, recuerden que ya que no era una compañía pública, su valor no estaba determinado por el mercado,
Gygax dejó dos cosas en claro. Cualquiera puede ser reemplazado porque el dinero compra el talento. Y dos, cualquier amenaza contra TSR era una amenaza contra su familia. Gygax luego mandó un memo sobre trabajar con otras empresas, diciendo que no sería tolerado. Si bien a primera instancia esto parecería bastante razonable en cualquier compañía, TSR no era cualquier compañía. Aún era tan pequeña que su personal creativo todavía tenía que hacer trabajos de salario mínimo en la compañía, además de su trabajo normal, y la paga reflejaba el pésimo estado en el que estaba la compañía. El trabajar con otras compañías era una forma de suplementar sus míseros salarios. Pero el dictar desde su oficina, como si no manejara un negocio desde una casa, era ahora el plan de Gygax. Para aclarar, él era el presidente, aunque Arneson personalmente lo cambió a dictador en varios de esos memos. Rob Kuntz renunció por esto. Aunque él aclaró que era por razones médicas, la razón era obvia, y Gygax estaba ofendido de que Kuntz, en su mente, saliaba al enemigo. Su siguiente memo era aún más transparente en su ataque. Gygax dijo que para asegurar que todos estuvieran a tiempo, habría un reloj de asistencia para todos los que trabajaran por hora. Luego declaró que Arneson ya no era un empleado con salario fijo, sino uno por hora, así que tendría que registrarse. Y luego, Gygax puso a Tim Kask en excepción, quien sí trabajaba por hora, de usar el reloj. Esto dejó a básicamente dos empleados, además de Arneson, que debían usar el reloj, uno de los cuales manejaba el calabozo. Finalmente, Gygax mandó a hacer un contrato sobre que TSR era la dueña de las ideas, y lo aplicó a solo 4 personas: sí mismo, Brian Bloom, Mike Carr y Dave Arneson. Ya que Gygax y Bloom eran los dueños de la compañía, no había diferencia. Lo que sea que hicieran, terminaría en TSR. Y Mike Carr tuvo una lista de excepciones para ciertos proyectos. Así que sí, era una política que estaba hecha para aplicarse solo a Dave Arneson. Uno no puede culparlo por tachar la parte del memo que decía caballeros y poniendo esclavos. Le dieron a Arneson una semana para firmar o sería tomado como una renuncia. Dijo que necesitaba que su tío lo revisara y lo haría el fin de semana. Tenía que llevar a Mike Carr y Brian Bloom a Ciudades Gemelas. Su tío vio el contrato y dijo que era básicamente coerción. Demandaba todo y le daba nada a cambio, más allá de su trabajo de 20% por encima de lo mínimo en TSR. Incluso cualquier cosa que hiciera en su tiempo libre, aun si no lo vendía a nadie, se convertiría en propiedad de TSR bajo este contrato. Necesito reiterar esta situación para que no piensen que tal vez todo esto tiene sentido en contexto. Dense cuenta que TSR es una compañía tan pequeña que es manejada desde una casa. Los ejecutivos limpian los suelos. Si quieren decirme que soy demasiado duro con Gygax por cosas comunes de negocios como acuerdos de no competencia, trabajos exclusivos, asegurarse que los empleados lleguen a tiempo, dense cuenta que estas acciones tienen algo en común: falta de compensación apropiada por lo que se pide, demandas de tareas que van más allá de lo que necesitan y una aplicación selectiva de estos al punto de lo absurdo. Bajo el mando de Gygax vamos a escuchar de un empleado que no solo no estaba en la oficina cuando se supone que lo esté, sino que si fueran aún más lejos necesitarían un pasaporte porque estarían saliendo del país. Y no me refiero a Canadá. Cualquiera de estos en solitario tal vez podrían justificar, pero todas a la vez y con un diagrama de Venn con solo una persona en el centro, lo hace bastante obvio. Y comparándolo con la actitud de toda la industria, no hay un jurado al que se pueda convencer de que esto era un buen negocio. Esto era simple y llanamente mezquindad. Crearon una lista de contrapropuestas a discutir, pero nunca lo harían. A pesar que llevaba regularmente empleados de TSR a Ciudades Gemelas para beneficiar a la compañía, ahora que tenía el reloj, Gygax dedujo un día entero de paga de su cheque. Según Gygax, Arneson estaba hecho una fiera. Aterrando a los otros empleados, empacó sus cosas y salió enfurecido. Según Arneson, todos estaban almorzando. Enviaron un memo a la casa de Arneson diciendo que, si bien Mike Carr,
El supervisor directo de Arneson le dio permiso, viendo que tanto él como el dueño de la compañía estaban en el auto. El tiempo de vacaciones podía corregir eso fácilmente, pero de la manera poco profesional en que Arneson renunció sin el permiso de su supervisor, demandaba que fuera castigado con tiempo sin paga, 10 días. Y luego, ya que no iba a firmar el contrato, su rol como el jefe de investigación sería terminado y su paga reducida al salario mínimo. Arneson se rehusó a firmar el contrato y dijo que no iba a volver. Como la última demostración de mezquindad en este asunto, Gygax ató a Arneson por más de un año en una demanda cuando intentó buscar su cheque de desempleo, diciendo que Arneson no fue despedido, sino que renunció, porque Gygax le dijo que su trabajo continuaría, solo que en otro departamento, en la sala de correo. La renuncia de Arneson demuestra el problema que Gary TSR tenía como jefe de la compañía. El creador de Dilbert, Scott Adams, dijo que hay una razón por la que las personas como Gygax son poco fiables para conseguir créditos para empezar sus negocios. Porque alguien que está siguiendo su pasión no tiene razón para mantener su objetividad en el negocio. Si es que siquiera tenían la manera de manejar un negocio en primer lugar. Son más capaces de invertir en una lavandería, dijo. Muy pocos son apasionados por el lavado en seco. Para que Gygax manejara una compañía dedicada a un mercado de nicho, que ya era dominado por dos nombres grandes, Avalon Hill y SPI, y mantenerse a flote, tenía que tener buenas ideas sobre cómo mantenerse en el negocio. Pero su manejo de la gente que trabajaba para él demostraba que no tenía la objetividad de negocios para ello. Quería ser al mismo tiempo una compañía seria que tiene los pantalones bien puestos en lo que respecta a su autoridad, pero un coordinador flexible del tipo estamos en esto juntos a la hora de tener empleados que trabajaban por nada mientras manejaba distracciones más allá de las razones por las que los contrataron. Perdió muchos empleados de esta manera, pero con Arneson creó un enemigo. TSR espantó parte de la competencia con amenazas legales que eran poco menos que tigres de papel. El problema es que no podías espantar a alguien que estaba enfurecido. Cuando Arneson dijo que limpiaría las reglas de D&D con la publicación de un índice para ayudar a que los jugadores encontraran respuestas, TSR mandó una de sus amenazas y Arneson, metafóricamente, se limpió el culo con ella, diciendo que sus abogados asegurarían que todo estuviera en regla y que no se preocuparan. Abogados que, gracias al trato original de D&D, eran pagados por TSR mismo, o al menos con sus regalías. Es por esto que todo este asunto demuestra un mal manejo de negocio. Para supuestamente asegurar que Arneson no trabajaría en su contra, Gygax aseguró que definitivamente trabajaría en su contra, financiado por su propio dinero. Ya sea que fuera por esa razón, por egos o simple mezquindad, Gygax debía trabajar para detener esto. Mientras manejaba Blackmoor antes de D&D, Arneson y aquellos en su campaña estaban recibiendo el desdén de un jugador y creador de miniaturas llamado Greg Scott. Arneson colocó a este horrible tipo en el juego como un villano llamado el huevo de Cut en inglés. Greg es Egg, Scott es Cut. Es importante para lo que sigue. En respuesta a lo que pasó en TSR, Arneson empezó a llamar a Gygax el huevo. El nombre completo de Gygax era Ernie Gary Gygax, EGG en inglés. Cuando llevó al huevo de Cut a una campaña, Arneson le dio características que pensó reflejaban a Gygax, especialmente el ego. Por eso es que la historia es importante. Algunos creen que Arneson inventó al personaje por despecho contra Gygax. Gygax respondió al crear dos villanos basados en Arneson, el jefe de los gigantes de la colina, Nostra, el nombre de Arneson acortado y escrito al revés, y un ladrón cuyo nombre era un anagrama del de Arneson, y enfatizó lo gordo que estaba. Arneson tenía sobrepeso, y que cualquiera que hiciera un trato con él terminaría estafado. Arneson buscó trabajar con varias de las otras editoriales, aunque era víctima de la paranoia de Gygax incluso ahora. Escuchando un rumor de que Arneson estaba hablando mal de TSR, Gygax decidió que la mejor defensa era la ofensiva y empezó a llamar a otras compañías de juegos y habló mal de él primero, empeorando sus posibilidades de encontrar trabajo. Arneson, escuchando que otros dos empleados, los que estaban atorados con el reloj, renunciaron luego que Gygax circulara un memo que decía, si no te gusta puedes irte,
decidió que darle a TSR la oportunidad de demostrar públicamente el estilo dictatorial de manejo de Gygax ayudaría a su caso en la industria. Darle a TSR suficiente cuerda para que se ahorque. Gygax no necesitaba mucha provocación. Incluso mandó una amenaza legal a unos fans que publicaron una guía para la clase del ladrón, quienes tuvieron que recordarle de vuelta que, de hecho, ellos eran los creadores de la clase del ladrón en primer lugar. Mejor no amenaces a los tipos a los que les robaste la idea. Una de las nuevas ideas de Arneson era de un sistema universal de juegos de rol para que las mismas reglas y conceptos centrales pudieran ser aplicados en cualquier escenario. Pero eso tomaría tiempo. Así que para empezar sus esfuerzos de vivir en la mente de Gygax, ofreció a la editorial Judges Guild la oportunidad de publicar algo de su material de Blackmoor, diciéndole a Heritage, quienes publicaban sus cosas de D&D, que era más como una chuchería y que servía más que nada para provocar a TSR, algo con lo que estaban bien. De hecho, Arneson le dijo a TSR que pensaba vender 3 de sus acciones a Heritage. Después de todo, si Heritage era ahora un accionista en TSR, eso significaba que tenían el derecho de ver las finanzas de TSR. Arneson también tomó ventaja del odio irracional de Gygax por Origins. Originalmente, Arneson y Kunz debían representar a TSR en Origins, pero luego de su salida, Gygax le informó a Origins que Arneson, naturalmente, no los representaría en la convención, pero no le importaba reemplazarlo con alguien que pudiera manejar un evento de D&D. Él era el mejor DM que quedaba, pero Gygax se rehusó a hacerlo en Origins. Esto creó un vacío del que Arneson se aprovechó al programar su propio evento de D&D, y que también daría su propia presentación sobre el juego de rol de fantasía original, no necesariamente diciendo que era Calabozos y Dragones. Dándose cuenta que le dio a Arneson una oportunidad de aclarar públicamente la narrativa sobre la creación de D&D, Gygax intentó adelantársele al escribir una editorial en El Dragón, la revista periódica que TSR había creado. Tim Kask era el editor, y tenía la intención de ser una revista imparcial para la industria. Gygax contó su versión de la creación del juego, mencionando las 18 páginas que recibió de Arneson de su variante de Chainmail, que sintió que tenía ciertas ideas que Gygax usó para crear el juego, pero que generosamente le dio a Arneson crédito por proveer esas ideas. La narrativa constante de Gygax era que Chainmail era el origen de D&D, que Blackmoor era solo unos toques sobre la idea original de Gygax, incluso sugiriendo que el sistema de niveles era una demostración de cómo se representaban los diferentes luchadores, que un personaje trabajaba para ser un héroe y luego un superhéroe, quienes tenían el equivalente a X número de combatientes en Chainmail. Esta nueva narrativa sería crucial para quitarle sus regalías a Arneson. Arneson estaba enfurecido, y cuando escribió para tratar de contar su lado de la historia, Kask dijo que verificó la información de manera independiente, lo cual es dudoso, pues no contactó a ninguno de los jugadores de Ciudades Gemelas. Hay que notar que Kask, si bien a veces cuestionable en su elección de declaraciones públicas, fue muy justo con Arneson luego de su salida, dándole una carta de referencia diciendo que, si bien necesitaba de alguien para pasar sus pensamientos a reglas funcionales, él era un diseñador muy hábil. El error de Kask en la editorial suena más a un error honesto que solo a un sesgo. Aún así, no justifica cómo, en el mismo Origins donde Arneson contaba sobre el juego de rol original, con Brownstein y aumentando su perfil público, que Kask enfatizó la posición de TSR. Incluso llegando al punto de decir que TSR estaba dispuesto a demandar a cualquiera que intentara usar cualquier concepto de D&D, incluso la idea del sistema de niveles, especialmente irónico considerando lo que vamos a escuchar sobre los juegos y las ideas abstractas, y también el cese y desista que TSR recibió. El D&D original incluía hobbits, ents y balrogs, que eran del Señor de los Anillos, y TSR estaba publicando un juego de mesa de un tercero llamado La Batalla de los 5 Ejércitos. No solo no se preocuparon en ver si había una licencia para el juego, sino que mencionaron en el producto la relación con la entonces contemporánea película animada de El Hobbit. Apropiadamente, el ojo de Sauron miró en dirección de TSR, y fueron obligados a quitar cualquier mención de las criaturas,
y tenían un tiempo limitado para vender sus existencias, luego del cual todo acabaría. El rumor era que, con toda la amargura que TSR tiraba por toda la industria con sus amenazas legales, la Guerra Fría contra Origins y las editoriales de Gygax que mostraban completo desprecio por otros diseñadores y compañías, comparándolos con carroñeros buscando entre la casa de los leones, que alguien tuvo suficiente y acusó a TSR con Elan Merchandising, abriendo un mundo de problemas para ellos. Luego que el set básico saliera para ofrecer una forma simplificada sobre cómo jugar Calabozos y Dragones, Gygax creó las versiones avanzadas para cubrir lo que pasaba luego del nivel 3. Para reiterar un punto anterior, cual sea la opinión sobre él como empresario, Gygax era bueno para hacer que una idea pudiera florecer por completo. En esta nueva versión, Gygax revisó y expandió sobre el juego original, y no se puede negar que fue una enorme mejora por todos lados, incluso hasta las ediciones de tapa dura con arte que no fue robado del Doctor Strange esta vez. Los tres trabajos salieron separadamente entre el 77 hasta el 79. El manual de monstruos, el manual del jugador y la guía del amo del calabozo, bajo la marca de Calabozos y Dragones Avanzado. Ese nombre significaba mucho más que solo la diferenciación del set básico. Era un golpe grande en su guerra contra Arneson. No solo Gygax dio poco crédito por solo unas ideas pasadas, mientras que elevaba su sola autoría de este trabajo, sino que construyó sobre la narrativa de estas meras ideas para decir que AD&D era más que una actualización. Era un juego totalmente diferente. Y, ya que eso significaba que no era Calabozos y Dragones, a pesar que el nombre contenía Calabozos y Dragones, Arneson no tenía derechos sobre regalías de este. Una de las razones por las que las amenazas legales de TSR no significaban nada era porque, en los Estados Unidos al menos, las ideas abstractas no son una propiedad intelectual. Por ejemplo, si desarrollaras una ecuación que determinara cuándo sería la mejor época para cosechar manzanas del sembradío, esa ecuación puede ser secreta, pero no puede patentarse. Las reglas para juegos son en general similares a esto. Algunas pueden ser patentadas, sin embargo, Calabozos y Dragones y sus ideas no estaban patentadas. Los libros tenían derechos de autor, y el nombre Calabozos y Dragones era una marca registrada. Pero siempre que alguien reescribiera el libro con sus propias palabras y lo llamara algo más, TSR no podía hacer nada sobre ello. Las regalías que Arneson recibía eran por el libro de reglas que ayudó a crear, no el juego que ayudó a crear. Por tanto, TSR argumentaba que no le debían nada por un libro que no ayudó a crear, y declaraban que AD&D era un trabajo totalmente nuevo, mientras que empujaban la narrativa que D&D era una evolución de Chainmail y no de Blackmoor. La posición de Gary TSR era oficial. ¿Quién inventó el juego de rol de fantasía? Gary Gygax. You're goddamn right.